Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. A menos que se pueda llamar normalidad al caos y al mareo que estamos viendo de nuevo en lo que llevamos de mañana en Cataluña, es evidente que la normalidad queda todavía muy lejos para los cientos de miles de personas que usan el tren de cercanías para llegar cada mañana al trabajo, a sus clases o a su rutina diaria y que pensaban que la circulación iba a ir recuperando la normalidad de forma paulatina, como anunció ayer la Generalitat. Lo cierto es que esos usuarios ahora mismo no saben qué va a pasar después de las dos interrupciones a las que hemos asistido en apenas unos pocos minutos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Después de 2 días suspendido, el servicio de Rodalies se ha retomado a las 6 de la mañana. A las 6:30 ha quedado suspendido por una incidencia en el puesto de control que tiene Adif en la estación de Francia de Barcelona. A las 7 han dicho que esa incidencia estaba resuelta y que los trenes, por tanto, volvían a circular, aunque con retrasos. Antes de las 7:30 han vuelto a decir que la incidencia regresaba y que los trenes, por tanto, se paraban otra vez. Y en teoría así estamos, ante el desconcierto y el malestar de los viajeros. De manera que en teoría el tráfico de cercanías hasta hace nada estaba suspendido, aunque ya no sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar en cada conexión con la estación de Sants, donde volvemos para saber cómo están las cosas a esta hora, que suele ser una de las horas de más trasiego en las estaciones de nuestro país. Allí sigue Pol Valero. Pol, ¿los trenes ahora mismo funcionan o no funcionan? Buen día, Ángels. Ahora mismo sí funcionan, pero desde hace 5 minutos. Aquí es complicado saber cuándo funcionan y cuándo no. Dependemos de las comunicaciones de Adif, y Adif informa que desde hace 5 minutos han conseguido solucionar la segunda incidencia en su centro de control. Recordemos, habían tenido una a primera hora de la mañana, la han tenido otra vez. Esta incidencia que impedía a los técnicos ver la ubicación de los trenes. De esta manera no se podía circular, no era seguro. Y ahora nos dicen que sí, que ya vuelven a funcionar progresivamente, fuera de horario, menos servicios, pero ahora mismo los accesos de Rodalies vuelven a estar abiertos por megafonía, se anuncian trenes, las pantallas también. Aún así, los usuarios desconfían bastante. No es normal, que yo tengo pensado irme a mi pueblo a las 6 de la mañana y que yo estoy esperando 3 horas por aquí cerquita de la estación para poder irme, porque se supone que iban a restablecer la circulación. Y otra vez lo mismo, esto es como un Kinder sorpresa, no sabes lo que te va a tocar. Un Kinder sorpresa venir a Rodalies. El Govern acaba de anunciar en sus redes sociales que está reforzando el servicio de autobuses interurbanes y el Ejecutivo recomienda hacer teletrabajo y minimizar desplazamientos. Un Kinder sorpresa. Paul, vuelvo contigo en un ratito. A las 7 contábamos el desconcierto y el malestar de los usuarios que pensaban que llegarían a sus trabajos en Girona, donde pasaban algunos trenes, mientras Renfe aseguraba que el servicio estaba suspendido. Ahí en esa estación sigue Carles Couso. Carles, allí, ¿cuál es la situación? Buen día. Buen día. La ilusión y la confianza va por momentos y depende también, y esto es grave, de qué punto de la estación estés esperando el tren. Si estás en la zona de pantallas, los trenes en teoría van llegando, supuesta normalidad. Si estás en el andén, el mismo mensaje que a las 6 de la mañana, que hoy todo va funcionando. Pero si estás dentro de uno de los trenes que ha quedado parado durante la suspensión del servicio, suena esto. Sistemas de control, y de momento no es posible continuar circulando. Continuaremos informando cuando sepamos algo más. La realidad a esta hora en Girona es que solo ha salido un tren desde las 6 de la mañana y el resumen: usuarios enfadados, desconcentrados y con pocas alternativas. Los AVEs de camino a Barcelona ya van llenos y no hay más buses que de costumbre. Eso sí, menos gente de la que es habitual esta hora en la estación. Así que de momento, después del caos de esta mañana, que sucede al caos de los últimos días, los Rodalies vuelven a funcionar en Cataluña. No sabemos hasta cuándo. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. El caos y el malestar en Cataluña, que llega tras el accidente de Gelida en el que murió un maquinista y que llega también una semana después del accidente de Adamuz. El PP pide la dimisión del ministro Óscar Puente, al que Pedro Sánchez defiende y reivindica. Ese será el debate de estos próximos días, mientras sigue la investigación para determinar por qué se fracturó el carril y mientras los principales partidos se miden ya en plena campaña electoral en Aragón. El gobierno asegura que ese carril, el carril donde se produjo el descarrilamiento, era nuevo. Lo acreditó con fotos y con la nota de envío de ese material que el ministro Óscar Puente tuiteó anoche para demostrar que el carril roto
se fabricó en 2023 por la empresa ArcelorMittal, la empresa española, y que se instaló el año pasado, en 2025. El PP le pide a Puente que dimita por haber dicho que era un tramo completamente renovado. En el tramo se combinan carriles nuevos que están soldados con raíles ya en uso, que son más antiguos. Esto lo explicó el viernes el presidente de Adif. Ayer, el diario El Mundo tituló que el descarrilamiento se produjo desde una vía sin renovar que se había fabricado en 1989. Contestó Óscar Puente que eso es un bulo, y a eso se agarró, sin embargo, el PP para pedir al ministro que dimita, algo que le pidió también Esquerra por el caos de Rodalías. Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. En su mitin de ayer en Aragón, Pedro Sánchez defendía así a Puente que antes en el país había dicho el ministro: cualquier comparación con Carlos Mazón es ofensiva. Yo estaba en mi puesto. En el PP, tras días de debate interno sobre el tono de la discrepancia con el gobierno, acusan ahora a Puente de haber mentido. Sánchez defendió a Puente, como hemos escuchado, mientras el PP pide su dimisión. Le acusan de mentir por haber dicho que el tramo había sido renovado por completo. David Junquera, buenos días. Buenos días. Puente dimisión. Lo que era precipitado para Feijóo el viernes era urgente para Tellado este domingo. Mentir con ese desahogo en mitad de una tragedia a la cara de los españoles invalida a Óscar Puente para continuar al frente de este ministerio ni un minuto más. El PP señala que lo que ha cambiado es que Puente mintió al asegurar que el tramo de vía donde se produjo el accidente ferroviario de Adamuz estaba completamente renovado. No se hizo una renovación completa. Se unieron raíles antiguos con raíles nuevos. Y en esa unión puede estar el motivo de la pérdida de 46 vidas humanas. El número 2 del PP defiende que Puente está siendo el portavoz de la mentira, que él es el bulo y que Sánchez ha podido poner en peligro la seguridad de los españoles. Abandonada la tregua, esta semana los populares tratarán de apurar todas las opciones para conseguir una comparecencia monográfica del presidente por el accidente. Si no logran que sea en el Congreso, tratarán de empujarlo al Senado. El carril es nuevo, escribió ayer Óscar Puente, y les informo, dijo, antes de que lo pregunten, de que el carril, del que llegó a dar su número de fabricación, tiene su certificado de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de dureza y de choque de impacto que son obligatorias. El Gobierno va a defender a Puente y la gestión que está haciendo del accidente frente a las críticas del PP y a las críticas de Junts y de Esquerra por la crisis de Rodalías. Dice esta mañana en El País Oriol Junqueras que todavía es posible agotar esta legislatura siempre que el Gobierno sea útil. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eso mientras ayer supimos que el Ejecutivo y la Junta de Andalucía han acordado suspender el funeral de Estado previsto para el sábado que viene porque las víctimas habían advertido de que no acudirían. Sí, una parte de ellas ha trasladado al gobierno que no puede acudir, muchas otras directamente han dicho que no quieren participar en el homenaje en este momento. Así que la Moncloa se puso ayer en contacto con la Junta de Andalucía para acordar la suspensión sin fecha alternativa de ese acto solemne. Políticamente, la gestión del transporte ferroviario abre un nuevo frente al Ejecutivo que alinea además a una parte de los socios con los partidos de la oposición. Sánchez cerró ayer filas públicamente con Óscar Puente, al que piden su dimisión no solo desde Génova, sino también desde Esquerra Republicana por lo ocurrido en Cataluña. El ministro ayer en El País defendía su reacción a lo sucedido en Adamuz. Y desde luego nadie podrá decir que yo no estaba al frente de las cosas desde el primer minuto. No he estado escondido, he dado toda suerte de explicaciones en una semana. Es decir, no veo ni en la Dana con respecto a un accidente, ni en Mazón y yo, los parecidos no los encuentro por ningún lado. Puente negaba así cualquier comparación con la gestión del expresidente de la Generalitat Valenciana. El ministro asegura que no ha mentido en ningún momento y acusa al PP de apoyarse en bulos para tratar de desgastarlo políticamente. Guille, hasta luego. Hasta luego. Va a ser clave saber qué pasó en el carril que se rompió, pero la brega política no va a esperar a que termine la investigación sobre las causas de la fractura. A partir de las primeras conclusiones de la CIAF, la comisión que investiga el accidente, parece claro que el carril recién instalado se rompió. Edu Hernández.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya sabemos que la soldadura estaba uniendo dos carriles de diferentes edades y sabemos el tiempo de fabricación concreto de cada uno. Uno es del año 89 y otro del año 2023 e instalado entre mayo y junio de 2025. Ese carril nuevo es el punto que se rompe y por el que descarrila el tren de Lirio dentro de la soldadura, tal y como se ven las imágenes que hizo públicas el ministro ayer. Tanto él como ArcelorMittal han asegurado que ese acero pasó los controles y las pruebas pertinentes. Eso sí, unir dos carriles de diferentes edades no es algo raro o inusual, nos lo explica César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales. No es por sí misma más peligrosa. La complicación de la soldadura no es por la edad, sino por la compatibilidad del material, la calidad de la ejecución. Todos estos detalles tendrán que ser estudiados a fondo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. En el abierto vamos a ampliar los datos que ya les hemos avanzado a las 7 en este programa, datos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que constatan cómo han crecido los incidentes en la infraestructura ferroviaria. Los técnicos los denominan incidentes precursores de accidentes. En 2019 hubo 478 incidencias, en 2024 fueron 716, es decir, un 50% más. El Colegio de Ingenieros Industriales cree que este aumento se debe a que hay más tráfico, no a la falta de mantenimiento. El otro punto que se debate es la atención que recibieron los pasajeros del Albia. La cadena SER en Andalucía habló ayer con Marios, uno de los viajeros que iba en ese tren, en el Albia, y que asegura que estuvieron una hora esperando a que llegasen los servicios de emergencia porque no encontraban su convoy. Estuvimos aproximadamente, pues no sé, estimo sobre una hora en la que nadie nos ayudó, no sabían que estábamos allí y bueno, pasó un tiempo considerable que eso fue lo que hizo que otro compañero y yo nos dirigiéramos a donde veíamos los rotativos, que no nos preguntábamos por qué no se acercaban. Claro, es que estaban liados con el otro tren. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Y la semana empieza pendiente de los trenes y también del tiempo por la nueva borrasca de nombre Joseph y que obligó ayer a enviar un S-Alert en el interior de la provincia de Pontevedra, donde pueden caer precipitaciones de 200 litros por metro cuadrado. Hay varias carreteras cortadas y clases suspendidas en varias zonas de Galicia. Ricardo Rodríguez, Bodía. Bodía, es la primera vez en 20 años que se activa una alerta roja por lluvias en Galicia. La suspensión de las clases y el transporte escolar afecta a unos 1.500 alumnos de escuelas infantiles, colegios, institutos y FP de 16 ayuntamientos del interior de la provincia de Pontevedra. También se suspenden las actividades en el exterior en buena parte de Ourense. El presidente de la Xunta ha supervisado anoche el dispositivo desplegado en una visita a la sede del 112. Alfonso Rueda. De feito, é a primeira vez en máis de 20 anos que se produce unha alerta vermella por chuvias. Pido moitísima prudencia, non facer desplazamentos innecesarios, non achegarse, moi importante, ás cauces dos ríos. Vamos de borrasca en borrasca, Ángels. Ingrid ha dejado a su paso por Galicia este fin de semana más de 700 incidencias. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Ha dicho Donald Trump esta madrugada, lo ha dicho en declaraciones al Wall Street Journal, que está dispuesto a revisar la actuación de los agentes migratorios en Minneapolis después de que se hayan difundido los vídeos que desmienten la versión que dio la Casa Blanca tras la segunda muerte de un ciudadano en menos de un mes a manos de la policía migratoria. La Casa Blanca dijo que el hombre tiroteado, Alex Pretty, un enfermero de 37 años, tenía intención de matar a los agentes. Dijo Trump que llevaba un arma cargada. En los vídeos no se le ve llevando ningún arma, sino el móvil con el que estaba grabando lo que ocurría. Tenía el teléfono en su mano derecha y tenía libre la mano izquierda. No hubo agresión a los agentes, que es lo que llegó a decir la secretaria de Seguridad Nacional, ni se acercó tampoco a ellos con pistola, que es lo que dijo el comandante de este cuerpo policial. Sin embargo, el gobierno de Trump insiste en defender a los agentes y atacar al hombre asesinado. Corresponsal Sara Canals. Buenos días. La Casa Blanca continúa sosteniendo que los agentes actuaron en defensa propia y que el fallecido, a quien tachan de terrorista, pretendía atacarlos. Nada de lo que estaba haciendo era pacífico, defendía el jefe de la patrulla migratoria, Greg Bovino, en la CNN, y paralelamente el presidente Trump ataca al Estado de corrupto y de incitar una insurrección. Ante esta doble narrativa, las autoridades de Minnesota le exigen a Trump que retire a los agentes federales de ese estado. No se trata de ver ambos lados, denunciaba el gobernador Tim Walz, sino que
se trata de decencia humana. Walz asegura que Minnesota llevará a cabo su propia investigación al considerar que el gobierno no está siendo ni imparcial ni transparente. Y mientras tanto, aquí en Washington, los demócratas se movilizan y pretenden bloquear en el Senado una propuesta de ley que prevé más fondos para los agentes migratorios. El hecho es que la indignación va creciendo en Estados Unidos con ciudades militarizadas y se ve especialmente en Minneapolis con manifestaciones contra el ICE, la policía migratoria de Trump. Desde Nueva York, Nicolás Lupo. En Minneapolis, y por segunda vez este año, sus residentes han tenido que improvisar un altar para un ciudadano muerto a manos de los agentes federales. Pero los habitantes de esta ciudad de tamaño mediano, que junto a la colindante St. Paul no llegan al 1.000.000 de habitantes, llevan semanas viendo cómo la presencia de 3.000 agentes federales ha desembocado en la degradación de la convivencia. Restaurantes que cierran sus puertas, guarderías que se vacían de trabajadores o operarios de la construcción que se debaten entre el salario del día para alimentar a sus familias o la supuesta seguridad de sus casas. Tengo 70 años y estoy enfadado, dice este hombre rodeado de nubes de gas lanzadas por la policía en medio de las concentraciones. Pero esta rabia se mezcla con un sentimiento de dolor y desesperación. They're saying they're coming in to save us from some evil. They're talking about our neighbors who bake for us, who take care of us, who help Son our nuestros vecinos que cocinan en los negocios o cuidan de nuestros niños, dice esta mujer. Ante la militarización de las calles, muchos deciden ayudar como pueden. Algunos llevan comida a las casas de los migrantes que tienen miedo a salir de casa y otros avisan a la comunidad ante la inminente llegada de agentes federales a los barrios. El Gobierno pretende cerrar hoy la subida del salario mínimo con el acuerdo de los agentes sociales. Estefanía Salvatierra. Según ha sabido la SER, el Gobierno cerrará este lunes la negociación del salario mínimo con los agentes sociales. La propuesta de trabajo es clara e inamovible. Un alza del 3,1% sin tributación que elevará los salarios más bajos hasta los 1.221 euros mensuales. Son 37 más que ahora. Es la cifra que irá al Consejo de Ministros y que no necesita respaldo parlamentario. Con el sí de los sindicatos, Yolanda Díaz busca ahora el apoyo de los empresarios y para conseguirlo estudia una fórmula con Hacienda para que este incremento repercuta al menos en algunas de las contratas públicas, es decir, que la subida del salario mínimo se aplique en sectores concretos. Es la primera vez que Montero se abre a algo así. Esta revalorización será la octava desde que Sánchez llegó a la Moncloa y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.